Lo cual no tenía, lo cual esto llevó, había sido, nos enteramos que había, lo cual, bueno, nosotros automáticamente nos presentamos en el juicio, lo cual la posesión del lugar no es deductible porque el inmueble es de la comuna. Lo cual permitió un impasse dentro de esa cuestión, lo cual un disparate total porque la comuna un cuarto intermedio, lo cual se siguió negociando por esta cuestión. Lo cual llegamos a este monto de negociación de 4.800.000 pesos que le debemos pagar. No parece que estemos frente a la sublimidad de la elocuencia, ¿no? No es, parece, precisamente el caso. El que habla es el señor presidente comunal de la localidad de Villana, del pueblo forestal de Villana, en una conferencia de prensa que se celebró hace algunos días atrás. 36 minutos duró la conferencia de prensa y este evocativo enunciado de Comán se repitió creo que en esos 36 veces, algo así como 14 o 18, no me acuerdo muy bien. Daba hasta vergüenza ajena repetir cada uno, todos y cada uno de los lo cual. Nexo coordinante que no sé que conectaba una frase con la otra, pero lo utilizó de manera recurrente y abusiva hasta el hartazgo. Vamos a hablar de lo que había dicho Comán y lo que dijo Comán y lo que dejó esa triste conferencia de prensa de este señor. Recordaba antes de escuchar esto que en la antigüedad, por ejemplo, los pueblos, quienes elegían sus líderes, no eran precisamente a quienes se les reclamaban posgrados cursados en Harvard, sino eran los que estaban al frente de sus ejércitos, los que mejor manejaban la espada. Pero había un detalle importante que estaba por encima de cualquier arrojo en lo personal, que era el don de la elocuencia. Nadie podía ser líder de su pueblo quien no tenía el don de esa elocuencia, o sea, de hablar con claridad. ¿Y por qué significa importante hablar con claridad? Porque quien habla con claridad es porque piensa con claridad. O sea, la persona que no habla con claridad porque tampoco piensa con claridad. O sea, ¿a quién se le está dando el poder y los destinos de un pueblo cuando habla, se expresa del modo que se expresa este muchacho? Evidentemente este muchacho no. El pensamiento y la claridad conceptual y la profundidad a la hora de bucear por algunos mundos en el que el pensamiento lo halague, bueno, no es algo que uno le pueda abordar o vaticinar algún éxito posible. Una persona que habla con esa elocuencia, con esa falta de elocuencia, para mejor decir, es de suponer de que pensando debe ser más o menos parecido. Al margen de todas estas calificaciones que hago respecto de Comán, quiero ser concreto y específico en un tema en la que mitad picardía, porque tuvo mucho de picardía, eso le tengo que dar a la derecha, Comán es muy pícaro, y en mitad de falta de elocuencia y mitad mamarracho, hizo su conferencia de prensa y no sé si cumplió su cometido, pero en tal caso, acá vamos a ser un poquito más claro y espero yo tener un poco más de elocuencia que este señor. 2007 fue en el momento o el año que Daniel Alberto Rodríguez, expresidente comunal de Villana, le entrega el matadero a Viviana Gómez. ¿En rigor de qué? En rigor de que Viviana Gómez presenta una carpeta, presenta un proyecto y dice: yo en ese predio, ocupando 500 metros por 500, o sea, un espacio muy chiquitito, media cuadra, digamos, yo puedo desarrollar un proyecto, un microemprendimiento. Bueno, se le creyó, se le acepta, se firma un comodato. Comán dice que no hay ningún comodato así, Comán hay, buscarlo y está, quédate tranquilo que está. Yo no lo tengo para mostrarlo, pero sé que eso está. ¿Y sabe por qué? Creo que estoy convencido de que el comodato está. Porque algunas de las inversiones que se hizo en ese matadero con el proyecto de Viviana Gómez fueron financiados por la provincia, incluso por los ministerios, dos o tres ministerios del gobierno nacional. En ese momento el coordinador, que era un funcionario de tercera línea de un ministerio, que no recuerdo cuál, de Nación, en el norte de Santa Fe, era un tal Claudio Tesini, un muchacho que luego fue candidato a senador en el departamento obligado y que es oriundo de la localidad de Malabrigo. Tesini fue el que hizo la conexión entre ese proyecto, ese comodato, los papeles que presentó Viviana, el proyecto que presentó Viviana y
la conexión para que se lo aprueben, para que se lo financien, o sea, todos los trámites burocráticos que habilitó a que ese proyecto esté funcionando y vaya funcionado por mucho tiempo, incluso con financiación del gobierno nacional o del erario público, fue Tessini, que acompañado con la gestión del propio exintendente en aquel momento, presidente comunal Daniel Alberto Rodríguez, se puso en marcha ese proyecto. Coman habla de un proyecto de 30 años, la verdad que no sé a qué se refiere. 2007 a 2022, díganme cuántos años hay, no son 30 años, hicieron mal los cálculos, muchachos. 2007 fue en el momento en que por lo menos ese año se había presentado la carpeta. No recuerdo exactamente, muchos meses después, supongo yo que se habrá puesto en marcha todo un proceso de inversión, de reconversión, de inversiones que han puesto en ese predio que hasta ese momento no le importaba absolutamente a nadie, porque digo, el matadero funcionó hasta los años 90, en la que en aquel momento las políticas de timba financiera del gobierno de Menem, entre otras cosas, cerraron todos los mataderos que había en el norte de Santa Fe, que incluyó, por ejemplo, el de Villana. Desde ese momento, ese predio, no funcionando el matadero, quedó siendo parte del erario de la comuna, bajo la responsabilidad de la comuna, porque es un terreno que le pertenece a la comuna, que le pertenece al erario público, pero nadie mostró ningún tipo de interés en utilizarlo. Y le digo por qué, porque es un predio que no es apto ni para la cría de vacuno, de vaca, lo pecuario, y mucho menos para la agricultura, porque es una cañada, y una cañada no es algo que sirva de mucho. Para la postura por ahí puede servir, pero no tanto para la agricultura. Y se utilizaba exclusivamente para matar vacas. Por eso se llamaba el matadero comunal, que era el matadero de la forestal. Había un galpón, no muy grande, donde había un aparejo, donde se colgaban las reses, se la levantaba y cada carnicero ahí carneaba sus animales. Naturalmente que tenía que pedir el permiso a la policía, a la comuna y demás. Había gente que estaba exclusivamente habilitada para llevar ese tipo de controles. Una vez que se cierra el matadero en los 90, ese predio quedó ahí cerrado, a nadie le importó. Hasta el 2006-2007 que Viviana Gómez dijo, bueno, acá puedo yo hacer un microemprendimiento que si me permiten y me los facilitan, yo voy a poner en marcha esto. Bueno, fue así que crió chancho, chivos, gallinas, bueno, todo lo que tenía que ver con especies menores, una pequeña granjita. Eso lo hizo en el 2007 cuando gobernaba, insisto, Daniel Alberto Rodríguez. Cuando Daniel Rodríguez se va y viene Ramón Romano, Viviana Gómez se acerca a la comuna, le notifica, obviamente Ramón sabía de esto, y le dice, mira, tenemos el proyecto, estamos trabajando así, pero si ustedes quieren, esto es a Ramón Romano en tanto presidente comunal, si ustedes quieren el predio, lo podemos compartir, no hay ningún problema, y si vos lo necesitas, yo me voy, no tengo ningún problema. Ramón le notifica que la comuna no tiene ningún interés en ocupar eso, y que si ese proyecto a ella le estaba dando trabajo, le estaba dando ganancias, y le daba trabajo a 4 o 5 personas, que en Villana es mucho hablar, que le meta para adelante y ojalá que ese proyecto prospere y sea grande, le dice Ramón, te vamos a acompañar en lo que sea. Mientras tanto nosotros como comuna no tenemos ningún... Además es un predio de 7 hectáreas y Viviana ocupaba media cuadra, o sea, había 6 cuadras y medias para ocupar. Entonces no había necesidad de echar a nadie ni cosas por el estilo. Pero Ramón le dijo, mira, no nos interesa, y sí nos interesa que siga ahí porque le estás dando vida, porque le sacás explotación, y si te sirve a vos y a 4 o 5 personas más que puedan vivir de esto, fenómeno. Eso fue lo que pasó. Creo que cuando asume Catalino Comán, Viviana Gómez hizo exactamente lo mismo. Se acercó a la comuna, le dijo, muchachos, yo tengo este proyecto, ustedes saben que estoy ahí, si necesitan algo, si necesitan que me vaya, nos sentamos a charlar, no tengo ningún problema. Tengo entendido que Comán le dijo, Viviana, no nos interesa el tema. Pues ahí Viviana siguió trabajando donde estuvo trabajando hasta el momento en que feneciera o muriera, que hace más o menos 3 o 4 meses atrás. Digo esto porque Comán en la conferencia de prensa denunció a los anteriores presidentes comunales explicando que Viviana Gómez estaba ahí por favores políticos y que nadie había hecho nada para recuperar el matadero. Comán, primero que el matadero no había necesidad de recuperarlo porque no estaba perdido. Nunca estuvo perdido. La comuna participaba de este proyecto en la que le dio la oportunidad a Viviana Gómez para que haga una explotación
y no hubo compulsa de nadie porque a nadie le interesaba. Cuando digo a nadie, no digo a la comuna y a cualquier otro productor, porque nadie pidió eso, porque a nadie le interesaba, porque eso era un predio donde todo el mundo decía eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. La única que le dio vida a eso fue Viviana Gómez. Y atento a eso, se le siguió apoyando, se la siguió apoyando, e incluso hasta se gestionaban créditos, mercados y demás para poder ampliar ese gran proyecto que hasta donde sé, Viviana Gómez alcanzó a tener creo que 120, 130 madres de chancho, y de esa gran producción naturalmente se vendía y se seguía invirtiendo. Quiero decir, Viviana Gómez hizo una inversión muy fuerte porque, como expliqué hace un ratito, era un galpón donde había un aparejo para colgar las reses, carnear, y un torín. ¿Qué es un torín? Es un predio de más o menos 8, un redondo de 8, de una circunferencia de 8 metros, que está puesto con palos, con postes, digamos, y ahí duermen las vacas la noche anterior al que la carnea. Eso se llamaba torín. ¿Para qué hacían eso? Para que no se escape. Normalmente se dejaban las vacas en el predio, 1 o 2 días antes, se le echaba ahí a las vacas, y después una noche antes, la noche anterior a carnearla, venía el dueño del carnicero, ponía la vaca ahí, en el torín, y al otro día venía a la madrugada, 4 o 5 de la mañana, y se carneaba la vaca. Ese era todo lo que tenía el matadero. Por lo demás era una cañada llena de aromo, una cosa insulsa que a nadie le importaba. La única que le dio vida a esto fue Viviana Gómez, que atento a cualquier cambio político que había en Villana, Viviana se iba a la comuna y decía: señor, yo lo estoy ocupando el predio en estas condiciones, presentaba su carpeta, si lo necesitan, estamos a disposición, si hay que hacer un proyecto conjunto no tengo ningún problema en compartirlo. Eso lo hizo todo el tiempo, aunque Comán lo niegue. Ahora bien, ¿cuándo empieza el conflicto? Este conflicto, por el cual a la comuna no le costó 7 millones de pesos, le va a costar algo más de 9 millones de pesos. Y le voy a explicar en concepto de qué le va a costar a la comuna de Villana y a todos los villanenses un monto y unas costas que tendrá que pagar Comán que superan los 9 millones de pesos. No es lo que él dijo ahí, eso es algo. Después le voy a explicar por qué son más de 9 millones de pesos. Hace 3 años atrás, Comán decidió, por cuenta propia, ir con topadoras, con tractores, motosierras, rompió la puerta de entrada, cortó los candados, volteó los árboles, entró y rompió todo lo que Viviana Gómez había construido en distintas inversiones que hizo para la cría de chancho, para la cría de chivo, o sea, acondicionó el predio para que estos animales puedan desarrollarse, puedan crecer y criarse y poder conformar los kilos necesarios, atento a que en un momento los carneaban y los vendían como carne, la producción de carne. No, Comán hace 3 años atrás, insisto, entró con topadora, con motosierras, rompió todo, estando Viviana adentro y teniendo derechos sobre el particular, lo cual genera un conflicto. Viviana Gómez hace la denuncia penal, presenta un abogado y el juicio sigue. ¿Sí? Al punto tal de que a Comán le dicen que se retire de ahí y le aplican una restricción. Comán no podía pasar por ahí. Esa restricción duró hasta hace una semana atrás. No podía entrar al predio porque tenía aplicada la restricción en el momento que Viviana Gómez le hace la denuncia. Hace 3 meses o 4 meses atrás, como usted sabe, Viviana Gómez falleció. Eso por contrato le queda en herencia a sus hijas. Sus hijas están trabajando en la ciudad de Reconquista, no le importaba el tema. Entonces dejan como encargada a una tía que vive en Buenos Aires. Tiene una casa en Villana, pero vive en Buenos Aires. ¿Qué hace esta gente con Comán? Mirá, Comán, te entregamos el predio si llegamos a un acuerdo porque acá hay inversión. Además, vos tenés un problema judicial porque hace años atrás hiciste lo que hiciste, hay una denuncia penal, tenés que pagar por esto. Bueno, no se pudo llegar a un acuerdo, y no solamente que no se pudo llegar a un acuerdo, sino que Comán vuelve a repetir la misma historia de hace 3 años atrás, cuando vuelve a entrar con las topadoras, vuelve a entrar con la motosierra y rompe lo poco que quedaba en pie de aquel momento. Se vuelve a hacer la denuncia y ahí empieza un juicio penal y civil contra la comuna y contra Comán. Acá está el secreto y la picardía de esa conferencia de prensa que dio Comán y que no explica esto. Pretende con su alocución y su media lengua, ganarle a la opinión pública para zafar y que la gente no se entere de la verdad. ¿Cuál es la verdad de todo esto?
A la familia Gómez Comán le tiene que pagar cerca de 6 millones de pesos. Cuentas más, cuentas menos, son 5.800.000, 5.900.000, son casi 6 millones de pesos. Ya entregó, pagó 1,5 millones de pesos y tiene que pagar 8 cuotas de casi 500.000 pesos cada una. Más o menos suman 6 millones de pesos. Al ex marido de Viviana Gómez, que también participó de eso, que yo no quiero meterme porque es un problema familiar, se habían separado hace algún tiempo atrás, también pide su parte, y le tienen que dar 1,5 millones de pesos según lo que cuenta el propio Comán en la conferencia de prensa. A eso agréguele las costas del abogado, que es el 25% del monto global, y eso engrosa una cifra que yo no sé si arriba a los 9 millones de pesos o es pequeñamente superior a los 9 millones de pesos. Pero a la comuna de Villana le va a costar 9 millones de pesos esta joda. Ahora, no estamos frente a un oportunismo, Comán. No estamos enfrente de la desidia de 2 presidentes comunales anteriores que no hicieron el reclamo correspondiente, porque los 2 presidentes comunales anteriores no tuvieron ningún conflicto con Viviana Gómez. Y Viviana Gómez siempre estuvo a disposición de entregar el predio cuando se lo pedían. Nunca hubo conflicto. El conflicto comienza cuando vos entrás con las topadoras, con la motosierra y rompés todo el predio haciendo abuso de autoridad y usurpando un predio cuyos derechos de explotación lo tenía un tercero porque había papeles firmados. Este es el que le agrega costo y le agrega ceros al juicio. El juicio penal y civil a la comuna de Villana y a vos, Comán, es por esta acción. No es que esta familia pide 9 millones de pesos para que le devuelvan las inversiones. Las inversiones nunca llegaron a tanto. Nunca llegaron a tanto. Con 500.000 pesos hubieran arreglado eso, si es que había que poner 500.000 pesos si las cosas se hacían bien. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que a vos te condenan, la justicia te condena, por usurpar 2 veces, por 2 veces hacer abuso de poder y hacer 2 veces abuso de poder e interrumpir el orden que estaba establecido bajo un contrato y fuiste y rompiste todo, hiciste usurpación y todos los desastres que ya todos sabemos en qué consiste lo que hiciste. Eso es lo que te pena la justicia. Eso es lo que pena la justicia. Por eso a la comuna de Villana le va a costar 9 millones de pesos. Vale decir que de los 9 millones de pesos, 7 millones de pesos debiste haberlo pagado vos de tu bolsillo, Comán. La comuna se está haciendo cargo de tus acciones. La comuna no tiene por qué pagar un juicio que la justicia te va a caer en tu cabeza y lo tenés que pagar de tu propio bolsillo. Vale decir que los 9 millones de pesos de la comuna es para pagarte el juicio que tendrías que haber pagado vos, no la comuna de Villana. Es una gauchadita que vos le dejaste a todos los villanenses, que en esa conferencia de prensa saliste a explicar que vos sos el que más cuida el erario público. Si vos cuidarías el erario público, te harías cargo de tu propia macana y los juicios que perdés los pagarías de tu bolsillo, porque es tu responsabilidad. Lo que pasó no es de la comuna de Villana. Esto quiero que quede bien claro. ¿Por qué llega un arreglo, Comán? Porque comienza un juicio civil y penal contra la comuna y contra el propio Comán. Llegado al final del juicio, que son 2 años, 2 años y medio, la justicia iba a determinar cuánto tiene que pagar Comán y cuánto tiene que pagar la comuna. De 10 millones de pesos a la comuna le iban a grabar 2 millones de pesos y los otros 8 millones le iba a tener que pagar Comán de su propio bolsillo. No iba a poder ocupar cheques públicos para pagar su propio juicio, le iba a tener que pagar de su bolsillo. Como no tiene, le iban a terminar embargando la camioneta, el campo y lo que fuere. Por eso se apura Comán a pagar y a llegar a un arreglo en la que se florea en una conferencia de prensa diciendo giladas, mentiras y hasta injurias para cubrirse, porque la comuna le termina pagando un juicio que lo tiene que pagar Comán. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Si no, vayan a hablar con el fiscal, que dicho sea paso, fue nombrado en la propia conferencia de prensa como compadre, en la que lo acompañó, según dice el propio Comán, esto le puede costar un juicio a Comán, en la que el propio Comán dice que el fiscal Río lo acompañó cuando él hizo la toma. ¿Cómo te va a acompañar, Comán, un fiscal haciendo algo por el cual la misma justicia te termina condenando? No digas pavada, no digas tontería. Además, digo, de tu media lengua y de tu medio cerebro, tus picardías te hacen decir boludeces. Quedas en evidencia cada 2 minutos, Comán. Hacete cargo y pagá de tu bolsillo las irresponsabilidades que hoy la comuna y los villanenses se tienen que hacer cargo, que le va a costar 9 millones de pesos, dicho sea de paso, al erario público de Villana y a la comuna de Villana, por las estupideces que hace siempre. Esto quiero que quede bien clarito. Los 9 millones de pesos
que está obligado a pagar Comán a las partes que lo demandaron son por acciones que tienen que ver con abuso de poder, con hacer usurpación de un predio que no le corresponde, haber entrado sin una orden judicial. Naturalmente eso tiene un costo. Te denunciaron y tenés que pagar. Pero la justicia determina responsabilidades personales del propio Catalino Comán frente a estos hechos, no tanto de la comuna. Muy a pesar de que lo hizo en nombre de la comuna. Pero el juicio también iba para Comán. Vale decir de que Comán, vos que cuidás el erario público, le terminaste de sacar 9 millones de pesos a la comuna para que termines remendando tus propias macanas y quedar limpio frente a la justicia cuando ese dinero tendrías que haberlo pagado de tu propio bolsillo, no de la comuna de Villana. ¿Está claro? En el próximo bloque vamos a hablar con el presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Villocampo, el profesor Cristian Marega. Bien, decíamos al final de la grabación del módulo anterior que hoy vamos a hablar con el presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Villocampo, y parte de lo que se va a proyectar para el año que viene, esto tiene que ver con un año electoral, con que te acomoden algunas cuentas y se cierren algunos números, desfasajes, porque la mayoría de las proyecciones de este año, que se dieron a principios de este año, eran un 60-70%, la inflación terminó siendo del 100%, o sea que quedaron desfasajes y agujeros financieros cuya experiencia en este año no quieren que vuelva a repetirse. Estamos hablando de un año electoral, estoy hablando del año que viene. O sea que cuanto más le empatamos a las proyecciones y a la concreción, menos conflictos económicos y financieros vamos a tener. Todo esto se discute en el Consejo y todo esto se resolvió prácticamente en una sesión. Quiero decir, venían trabajando también en comisión desde hace varios meses atrás, y la noche anterior, que fue miércoles, en el Consejo Deliberante, una sesión ordinaria que se llevó adelante y prevista tal cual como se da en todas las, como se dio durante todo el año, comisión los martes y ordinaria el día miércoles. Bueno, hay tributaria nueva, ya vamos a explicar de qué se trata, la aprobación del presupuesto ha proyectado, digamos, para el año que viene, que aumenta en un 100%, y otros ítems importantes para discutir, o que nos informe en tal caso, y discurrir en términos de pregunta, de que lograr la mayor explicación posible respecto de lo resuelto en el Consejo Deliberante de la ciudad de Villocampo en la última sesión ordinaria. Cristian Marega, profesor Cristian Marega, está ya en pantalla. ¿Qué tal, Uber Cracoña? Para PNM lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Uber. Buenas tardes a todos los que nos ven. Bien, bastante agitada la sesión de anoche, Cristian. Sí, efectivamente, en realidad la sesión de prórroga se hizo el día de ayer, jueves, a la noche. El miércoles hemos tenido la entrega de reconocimiento de distintas personas e instituciones en nuestra localidad. Y como vos bien lo dijiste, veníamos trabajando en comisión. Recuerden que el último miércoles 17 creo que fue la sesión ordinaria. Se quedaron temas para la prórroga, que fueron estos que vos bien mencionabas, que ya lo veníamos trabajando, y anoche hemos dado dictamen favorable a todos los proyectos que estaban pendientes. La verdad que muy contento porque ha sido una resolución unánime de todos los proyectos, demostrando que el consenso y el acercamiento de oposiciones es posible. Sí, totalmente. La tributaria, que básicamente son los tributos que pagan la comunidad, los vecinos, tiene una proyección del 60%, dividido en 3 tramos del 20%. Dichos tramos van a ser ajustables de acuerdo a la inflación que establezca el INDEC. O sea, si en el primer trimestre o cuatrimestre la inflación supera el 20%, el Ejecutivo va a poder ajustar esa diferencia al 20%, teniendo un techo del 60%. Cuando la inflación anual, si es que supera, ojalá Dios quiera no supere eso, el Departamento Ejecutivo está habilitado para remitir un proyecto de ordenanza al Consejo con los criterios de que ha superado la inflación prevista en el presupuesto nacional y provincial, para volver a ajustar esa diferencia de lo que queda del año. El intendente estaba preocupado por esta ordenanza, ¿no? Porque había una herramienta que la tenía hasta no hace mucho tiempo, que la habían dejado en desuso, incluso denunció en este mismo medio que se había desfinanciado a las arcas municipales, y pedía esta herramienta. No le dieron la que pedía, pero le dieron una herramienta similar y parecida, que va
le va a permitir a la municipalidad de Bellocampo no tener tantos desfasajes en las prestaciones de los distintos servicios, que eso significa cobrar tasa, digamos, ¿no? Sí, en realidad Uber, esa herramienta original, que es la UTM, Unidad Tributaria Municipal, que sigue existiendo, pero con las variables que se concibió allá en 2007, son variables que está el sueldo del empleado municipal, está el precio de la bolsa de cemento y está el combustible. Son variables que algunas han aumentado más que el promedio de la inflación. Ese fue el fundamento porque en la corrida inflacionaria se decide no eliminarla, pero sí dejarla suspendida momentáneamente. Y después tendremos que rediscutir a fondo si esas variables son las correctas para continuar aplicando. Por ejemplo, como vos bien decía, este año tenemos una nueva variable que va a ser directamente la inflación del INDEC. Vamos a ver. O sea, el punto referencial va a ser esa. Correcto. Ya no la bolsa de Portland ni el salario de los muchachos. No, eso quedó suspendida, se la pudo aplicar un solo año y quedó suspendida porque después vino toda una corrida. En realidad en cualquier país estable, por así decirlo, es extraordinario. Porque uno no pierde, porque la inflación es lineal, pero bueno, no sucede en nuestra realidad. ¿Y qué es lo que más aumentó en estos años que se fue más allá de la inflación? ¿El combustible, la bolsa de Portland, los salarios? Sí, en realidad, todo aumentó por encima de las previsiones. El problema es que nosotros tenemos poca claridad en las previsiones de los organismos oficiales. O sea, el Banco Central de la República Argentina establece para el año que viene una proyección de inflación del 98%, del entorno al 98%, pero el presupuesto nacional y provincial establecen el 60%. Entonces, evidentemente, tenemos una dicotomía muy grande ahí. Sí, 20 puntos de diferencia. Claro. O 30, mejor dicho. Claro, 40, casi 50 puntos. Casi 40 puntos, perdón, 38 puntos. ¿Y cómo se resuelven estos agujeros que van quedando en lo financiero? Pues eso falta, o sea, hay un agujero negro que te queda, si no coincide lo que tenés con lo que se tiene proyectado, después no tenés para pagar los servicios, no tenés para financiar algún proyecto, te quedan muchos problemas en el medio, ¿no? Totalmente, y esos son los problemas que van agravando las situaciones financieras de los municipios, de las comunas. En nuestro caso no estamos exentos de esa situación porque uno aprueba una proyección a principio de año y después, como pasó en este año, se escapa la inflación y uno tiene dos caminos, o ajustar directamente lo que se escapa al vecino, o limitar las obras, o la prestación de servicio, que es a lo que no queremos llegar. Sí, ajustar significa pagar menos, echar gente, o sea, reducir los gastos. Claro, totalmente. ¿No? Que no es lo que uno espera en tal caso. La proyección para el presupuesto del año entrante de Cristian es del 100%, no obstante lo cual. Prácticamente el 100%, recuerden que el presupuesto, como la palabra lo dice, es lo que uno presupone que va a invertir o los gastos que va a tener durante el año siguiente, que es el 2023 en este caso, y donde se establecen muchas obras, obras en este caso delegadas que vendrían de la provincia. Tenemos más de 100 millones previstos para el centro cultural a construirse en la avenida de calle Tibaldo, en la esquina. O sea, hay muchas proyecciones de proyectos grandes. Se aumentó o se le dio el aumento que pidió el Ejecutivo al agua potable, o sea, se le da la posibilidad de que se cobre un 60%, tengo entendido que se le aprobó para el año que viene en lo que hace la prestación de agua potable para la Cotelbo. Sí, en realidad ellos pedían un 75%, lo que se ha hecho es tener un criterio común con lo que fue la tributaria y aumentar también solamente lo que establecen las previsiones provinciales y nacionales, donde ellos no van a perder hasta que llegue al 60%, porque van a poder ir adelantando aumento en caso que la inflación supere lo que está previsto, con un techo del 60%. Cuando supera ese 60%, anualmente siempre hablando, va a poder remitir un proyecto al Ejecutivo y el Ejecutivo al Consejo para actualizar hacia adelante la proyección de lo que falta del año. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto, Uber? ¿Qué nos vamos a evitar? Que nosotros, suponiendo, y ojalá no suceda porque sería lo más lógico que comencemos a funcionar como un país normal y que la inflación sea menos del 60%, pero bueno, suponiendo que supera el 60%,
y eso sucede en octubre, vamos a poner como ejemplo, la discusión que va a tener el Consejo va a ser el aumento por lo que falta del año 2023. ¿Se entiende? O sea, ya no vamos a discutir todo lo que ya aumentamos, discutiremos el 10% que falta, el 15, el 5, o lo que fuese que falta según las proyecciones. En una estimación. En una estimación, obviamente. En una estimación que vos tomás los 7 meses y más o menos haces una proyección, es decir, lo mínimo que puede aumentar es esto, digo, tenemos un 5% anual, mensual, vos haces una proyección y aplicás en esos meses. Puede ser un criterio. Cristian, se había pedido la provincia porque tengo entendido que había un proyecto de Perotti destinado desde la EPE a financiar o a subsidiar parte del consumo de energía en lo que hace a la extracción de agua potable. Pasamos algunos teléfonos, algo tuvimos que ver con esta gestión también, pero desconozco en qué quedó esto, si hubo alguna respuesta, si va a haber respuesta para el año que viene, quedó en stand-by, ¿qué se consiguió con este reclamo? Sí, lamentablemente, y cuando fue la gente de la cooperativa al Consejo manifestó que lamentablemente hay muchas promesas, mucho diálogo, pero nada en concreto. Y la verdad, Uber, que para todas las cooperativas que prestan servicio de agua potable y cloaca es un problema, la nuestra no está exenta a la situación, porque el porcentaje en lo que impacta el consumo de energía eléctrica es muy alto. Entonces, si se conseguiría un subsidio o sea, el 60% del costo del agua es energía. Y claro, es muchísimo. Entonces, imagínate que ahora que se va a impactar un nuevo aumento que fue establecido por el gobierno nacional en la energía, si las cooperativas tienen el mismo impacto, y eso recae directamente en el costo. Cristian, cierre del año, podríamos preguntar por una suerte de balance. Es una pregunta retórica que obtiene una respuesta retórica, no voy a cometer esa tontería. Algunas veces he ido al Consejo y por ahí veo algún trabajo compacto y por ahí veo un trabajo donde las partes no se empiezan a entender. Estoy hablando de la coordinación de los bloques. No siempre se entienden. Digo, hay veces que se llama un cuarto intermedio justamente como para ajustar los discursos. Y eso ha pasado muchas veces en el Consejo Deliberante. No es responsabilidad de con quién estamos hablando, tiene que ver con esos acuerdos que hay en la parte electoral, de meter en las listas gente que no siempre entiende de lo que se está hablando o que no entiende el proyecto que tiene que defender y lleva al Consejo un proyecto más bien personal y eso empieza a generar descoordinaciones. El año que viene, 2023, Cristian, es un año electoral. ¿Se tiene pensado cómo corregir esto o entendés que estas descoordinaciones no va a impactar en el electoral y se puede seguir trabajando de esta manera? No, yo entiendo que tenemos que continuar trabajando. El Consejo no es unipersonal, a diferencia de lo que es el Ejecutivo, que tiene una persona responsable hacia abajo. El Consejo son 6 concejales y todos tienen el mismo poder de decisión. El presidente intenta ordenar algunas cuestiones o no, lo que no quiere decir que tenga el mismo discurso en cada bloque. Muchas veces suceden diferencias. No me refiero a los interbloques, o sea, es obvio que el peronismo no piensa igual que ustedes. Estoy refiriendo a 3 personas que son parte de un mismo bloque. Y no siempre veo un mismo discurso, veo coordinación y la misma estrategia, o por lo menos que no se respetan. Claro, lo que te quiero decir es, en ese marco la idea es intentar corregir las cosas que haya que corregir para tener un discurso unificado, sabiendo que cada una de las personas, en este caso que conforman un mismo bloque, tienen opiniones diferentes sobre temas específicos y que no muchas veces vamos a coincidir. Pero bueno, la idea es siempre en esa disidencia buscar los mayores puntos de acercamiento que tengamos. A veces son peligrosas esa disidencia. No parece gente que pertenece al mismo bloque, discúlpenme que se lo diga. Y le digo porque he estado varias veces en el Consejo, muchísimas, hace un mes y medio que no me voy, pero durante todo el año acompañé las sesiones ordinarias y aunque no estoy en las comisiones, advierto esas disidencias en una sesión donde no se habla tanto, pero uno percibe esto porque hace ya mucho tiempo que estamos trabajando. Cristian Marega, bueno, si quiere agregar algo, estamos a fin de año, la gente lo está escuchando. Bueno, en primer lugar, Uber, 2 cuestiones. Uno es llamar a la sociedad a tener unas fiestas en paz, donde haya menos ruido y más abrazos, donde dejemos de lado un poco la utilización de pirotecnia. Nosotros tenemos una ordenanza modelo en el norte departamental, y modelo porque la hemos comparado con todas las que hay en el departamento, en cuanto a la sanción, en cuanto a lo que regula, en cuanto a lo que se puede tirar,
Así que llamamos a la concientización de la gente al no uso de pirotecnia y también desearles a toda la comunidad... Al menos no a la pirotecnia sonora, digamos, la otra está permitida. Está muy específico en la ordenanza qué es lo que se puede utilizar, lo que pasa es que no se cumple eso en el qué se puede utilizar y se utiliza todo, ese es el problema que tenemos. Y por otro lado, Uber, saludar a toda la comunidad, que esta Navidad podamos renovar la fe y la esperanza en nuestros corazones y que el 2023 nos continúe encontrando juntos para seguir aportando de nuestro lugar el granito de arena hacia la construcción de una sociedad cada vez mejor. Felicidades y felicidad a lo suyo. Un abrazo. Igualmente, Uber, saludos. PNM, realidad, análisis, notas y testimonios. PNM, semanario editorial, redes digitales. PNM, con Uber Gregorio.